Shalom, queridos siervos. Aquí nuevamente para, según prometido, y toda Yahweh que nos ayuda, que no se va la luz, que no hay interrupciones, que podemos ir a donde Yahweh nos dijo que fuéramos para explicarles a ustedes la doctrina de la sustitución del pueblo cuando el pueblo falla y no se arrepiente. Y vamos a Josué 5, donde ya prácticamente están transcurriendo o cumpliéndose los 40 años completos decretados por Yahweh, que iban a estar ellos vagando en el desierto. Ya pues ha muerto Moisés, el que los sacó de Egipto, queridos siervos. Fíjense ustedes que cuando ellos salieron de Egipto, casi unos 40 años antes de Josué 5, salieron hordas de israelitas de las 12 tribus y mezclados con todo tipo de personas extranjeras, hasta con hititas, cananeos, egipcios, griegos, de todas partes, queridos codritos. Porque Egipto pues era una metrópolis, era como una Nueva York, queridos codritos. Y ahí iban pues sumerios, todo gente para comerciar con la nación más rica del mundo. Establecían centros de distribución, había hasta montones, estaban hasta todos los de las 12 tribus allí metidos, queridos codritos. Y de repente pues cayeron presos, cayeron esclavos por un faraón, y transcurridos 400 años de esclavitud para cumplir la profecía y su promesa que Yahweh les había dado, fueron librados de su esclavitud en Egipto por Moisés y sacados al desierto en contra de la voluntad de Faraón, que no los quería dejar ir. Y como ocurrieron tantos milagros y tantos castigos y portentos sobrenaturales para hacer que Satanás, o el Faraón, que tenía a Satanás metido por dentro, doblara el brazo y los dejara ir, pues ellos salieron de allí con gran júbilo. Aquello fue una fiesta el día que ellos salieron. Ellos no habían dormido porque la noche antes habían estado en vela y había pasado el ángel de la muerte que mató a todos los primogénitos de Egipto en la Pascua, en el día 15, a medianoche del día 15 de Abib. Después de haber matado los corderos el día 14 al atardecer, entre las 2 tardes, como dice la Escritura. Y se los comieron asados, queridos codritos. Y comieron panes sin levadura también ese mismo día, el 15. Cuando salieron de mañana, salieron con las masas que habían mezclado, que habían amasado, pero sin leudar, porque no había dado tiempo para que leudaran. Y las comieron por la tarde y las comieron por la noche. Cuando les dio hambre, las asaron en el camino fuera de Egipto. Y ya sabemos que salieron de Goshen y pararon en Sucot y hicieron su travesía a través de varias aldeitas y pueblos, hasta que entonces finalmente pues entraron en lo que es the wilderness, la jungla desértica, queridos codritos, el ambiente hostil del desierto. Pero allí estaban felices porque habían salido libres de Egipto y habían salido de las garras de Faraón y de la esclavitud en que habían vivido. Y todos ellos salieron circuncidados, ¿se acuerdan? Todos los que salieron de Egipto, por supuesto menos mujeres, por favor, pero todos los que habían salido de Egipto salieron circuncidados, queridos codritos. Y habían sido circuncidados no porque se les hubiera dado la ley. Todavía no habían salido de Egipto al monte Horeb, donde se le entregó la ley al pueblo. Así que la ley de la circuncisión es como la del diezmo y como la de tantas otras, y la del Shabbat, que no es a partir de, es de siempre. Siempre, queridos codritos, hubo esa ley. Entonces Abraham practicó la circuncisión. Circuncidó a su hijo Ismael, circuncidó a Esaú, circuncidó a Jacob, se circuncidó él, y circuncidó a todos los criados, y circuncidó a todo el mundo, y la ley no había sido dada todavía a Israel. Israel ni existía, Jacob no había nacido cuando él circuncidó a su primer hijo Ismael.
padre de los árabes, que por eso los árabes son todos circuncisos también, hasta el día de hoy. Tienen la circuncisión del prepucio, queridos colegas. Pero los romanos, que la deberían tener, casi ninguno, son descendientes de Esaú, casi ninguno la tiene. No, porque son más paganos. No eran tan cercanos, eran hostiles al pacto, hostiles a Jacob, eran demasiado hostiles y pues se les metió el espíritu que lo tenía Faraón, ahora lo tienen ellos. Y son los actuales dirigentes de la Gran Babilonia. Pero para tiempos en que los israelitas estaban en Egipto, no existía ningún otro imperio mundial todavía de los que vinieron después. Y Egipto fue el primer país, la primera nación, o el primer imperio mundial, porque era un imperio mundial, en oponerse y tratar cruelmente a los israelitas. Por eso ha habido más de 7 imperios mundiales en la historia de este planeta. Pero se cuentan 7 y esos están contados en la Torá y aparecen mencionados por Daniel. Son 7 porque son de todos esos imperios mundiales que hay, 7 nada más. 7 de esos imperios mundiales son los que se han ido en contra, han ido a perseguir, a tratar de aniquilar o de abusar del pueblo de Israel. Los demás no han hecho eso, queridos codritos. Los demás imperios de este mundo no son bestias. Entonces esos 7 imperios pues son como bestias. Son malos. Son como una bestia salvaje. Son de gente mala, gente anti-Yahweh. Fíjense ustedes, queridos codritos, que en esos 7 imperios no está ningún imperio árabe. Serán malos, pero bueno, no son tan como los romanos, ni tan como los griegos, ni tan como los egipcios, ni tan como los asirios, ni como los medopersas. No son tan. Y nunca cayeron en manos así del pueblo árabe, los israelitas, para ser oprimidos y maltratados y abusados y de hecho y muertos y todo, como sucedió en estos otros 7 imperios, a saber, Egipto, el primero. Ahí fue que entraron ellos y el primer imperio que los sometió a dureza y esclavitud fue Egipto. Después vinieron los asirios, después Babilonia, después los medos, los persas, los greco-macedonios y después Roma. Y ahora estamos en el 6º, falta el 7º imperio mundial, que es el mismo que ya estuvo para tiempos de Yahshua, el imperio romano, que va a resurgir otra vez para tiempos de la tribulación. Y estamos hablando de cuando los israelitas salieron de allí al desierto, que ya estaban circuncidados todos esos hijos, no porque hubiera sido dada la ley en el desierto, porque no habían salido, estaban todavía en Egipto, sino porque era mandato, era ley que se le dio a Abraham, que circuncidara a todos los hijos varones, a su descendencia, a todos los varones. Por eso lo estaban haciendo. Entonces no es parte del pacto per se, pero si es parte de algún pacto, es del antiguo pacto. Porque cuando Yahweh redactó las leyes del antiguo pacto, incluyó el Shabbat, que había sido antes del pacto, antes de Oreb, incluyó los diezmos, incluyó la circuncisión del prepucio y todo lo demás que había sido dado como ley. Porque las leyes de Yahweh son buenas y son eternas. Y Yahweh no va a dar una ley a Abraham y después decir pues que no la cumplan, ¿verdad? Si no te da una ley superior y magnificada que sea mejor. Eso sí puede hacer él. Puede dar una ley en sustitución que hace que la antigua ley sea obsoleta por motivo de que al poner la nueva ley en vigencia es superior a la que fue sustituida. Eso pasó con la circuncisión. Y entonces, queridos coditos, la circuncisión es algo del prepucio. La circuncisión del prepucio es algo que cuando tú te la haces, pues no te la puedes quitar. O sea, una vez hasta trataron con Antíoco Epífanes los judíos de quitarse la circuncisión, pero no podían. Se hacían unas cosas ahí, pero no quedaban igual que si no hubieran sido circuncidados.
Es algo que el bebé se hace de bebé. Usualmente es una ley que dice al 8º día el bebé varón va a ser circuncidado, y el bebé no tiene pues voz ni asunto ni voto en esa decisión. El bebé israelita es circuncidado por sus padres y queda circuncidado del prepucio de ahí en adelante y toda su vida, queridos codritos. Eso es un hecho que tenemos que ver. La circuncisión del prepucio, una vez hecha, es irrevocable. Ya te la hiciste, ya la tienes. ¿Hace falta algo más? Sí, adquiérelo, pero no te tienes que quitar eso para tener lo otro mejor. Estamos hablando de la circuncisión del corazón, en este caso, que es mejor que la circuncisión del prepucio viril del hombre. Y entonces, queridos codritos, tenemos que ver que cuando todos los israelitas salieron, los varones que salieron de allí, todos, de cualquier edad, hasta los viejos, los hombres de guerra, los bebés, todos salieron circuncidados de Egipto al desierto. Ahora bien, estuvieron 40 años en el desierto, vagando. Y le sucedió que Yahweh pues decretó que no iban a entrar en su reposo por rebeldes los que salieron de Egipto por hechos cometidos. Y los fue eliminando. Fíjense ustedes que los viejitos que salieron de 80 a 100 años de Egipto, pues a los 3, 4 años, 5 años, 6 años de estar vagando por el desierto, ya eran cadáveres y los enterraban allí en el desierto y seguían caminando los otros, y los mayores seguían muriendo, y después los que tenían 70, 40 años más tarde ya tenían 110 y se murieron también, y esos eran todos circuncisos y los estaban enterrando, y las mujeres también las estaban enterrando cuando llegaban a muy viejas, pero las mujeres no tenían circuncisión. Estamos hablando de los varones y su circuncisión específicamente. Entonces, y los bebés cuando iban naciendo en el desierto durante esos 40 años no estaban siendo circuncidados. Yahweh no dijo que los circuncidaran, y Moisés no se atrevió a circuncidarlo, como David se atrevió a hacer un censo sin que Yahweh se lo dijera. ¿Se acuerdan? Y pecó porque Satanás lo incitó a hacer un censo y Yahweh no le había dicho que lo hiciera. Iba a socavar la fe del ejército de Israel. Ese censo iba a socavar la fe del ejército. Y lo hizo, y murieron un montón de soldados israelitas por culpa de David, pobrecito, que no pensó bien las cosas y pensó que era bueno hacer un censo. Y era malo. ¿Ven? Porque no estaba instruido en la ley de Yahweh. No conocía perfectamente la voluntad, la mente de Yahweh no la conocía, aunque era israelita, era judío, hablaba hebreo y tenía idiosincrasia hebrea y comía panes sin levadura hebreos y se casaba con hebrea. Para que ustedes vean que no hay que tener la mente hebrea, porque la mente hebrea es humana. La mente de Yahweh no es una mente humana, es una mente superior a la mente humana. Esa es la mentalidad que tenemos que tener nosotros, seamos del país, de la idiosincrasia, de la cultura, del estirpe, del linaje que sea de esta tierra. Eso es lo que nos une a nosotros. La mentalidad, la voluntad de Yahweh, la verdad, lo que está ahí que aplica a todos. Una ley habrá para todo el pueblo, para todo Israel, todo el que entra a Israel, nativo, extranjero, una sola ley y un mismo estatuto. Un único estatuto, no hay distintos estatutos. Ah, no, pues porque tú eres sirio, entonces pues a ti no te aplica tal cosa. No te tienes que circuncidar. Sí, para este tiempo había que circuncidar todos los varones, pero durante el desierto, durante esos 40 años, no. Entonces aquí es que entra la acción que estamos describiendo, que vamos a leerles en Josué 5. ¿Qué se hace con todos esos varones israelitas cuando están a punto de entrar al Eretz, que se han cumplido los 40 años? ¿Qué hace Josué con todos esos incircuncisos del prepucio, que no había ninguno circuncidado nada más que él y Caleb, queridos codritos? Vamos a verlo ahora, pero llevamos 15 minutos aquí. Vamos a hacer un tercer audio, Josué 5, y allí vamos directo a la lectura del texto, el capítulo completo.